Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Soy Manuel Dorador, creador de Costalero de Oficio, de la comunidad de Costalero de Oficio, una comunidad de WhatsApp en la que vamos compartiendo día a día conocimiento sobre la preparación física del costalero y sus hábitos de vida saludables y el cómo llegar al máximo rendimiento debajo de los pasos. Por lo cual, si quieres pertenecer a la misma, consulta el enlace que vamos a poner en la descripción y bienvenido a esta comunidad. Hoy vamos a hablar del trabajo cardiovascular del costalero. Creo que todos tenemos claro y sabemos que este trabajo cardiovascular es clave para desarrollar nuestra capacidad debajo del paso y para conseguir que nuestro rendimiento se eleve al siguiente nivel. Si no tenemos capacidad cardiovascular, no vamos a poder desarrollar o realizar nuestra estación de penitencia de la manera más eficiente posible. Por lo cual tenemos que tener claro que este debe ser uno de los componentes principales de nuestro entrenamiento. Para ello he hecho un esquemita, el cual me gustaría compartir con vosotros en las siguientes imágenes. Como hablamos, el motor del costalero. Este motor del costalero se basa en su capacidad de trabajo cardiovascular, componente indispensable dentro de nuestro rendimiento. Ya hemos hablado alguna vez del entrenamiento de fuerza y de cómo volverlo a encauzar con el paso del tiempo. Y ahora vamos a presentar una serie de conceptos clave que son necesarios para entender cómo debemos estructurar el trabajo cardiovascular del costalero. El primero de todos sería el VO2 max o el volumen máximo de oxígeno. Este concepto significa cuál es la cantidad máxima de oxígeno que somos capaces de utilizar en un periodo determinado de tiempo. Es decir, cómo es nuestro tanque de oxígeno o qué capacidad tiene en un esfuerzo determinado en un tiempo determinado. Por lo cual, cuanto mayor capacidad tengamos, mayor esfuerzo podremos realizar y más intensidad podemos realizar dentro de un volumen de tiempo, o más que realizar, tolerar. El siguiente concepto es el umbral de lactato, ¿vale? El umbral de lactato es la capacidad que tenemos de tolerar esta sustancia de desecho, que es el lactato, ¿vale? Que es una sustancia de desecho que se genera cuando estamos realizando alguna actividad física que requiere de un esfuerzo. Esta actividad física, al generar esta sustancia de desecho, genera esa sensación de ardor que la gente que realiza entrenamiento concurrente, ya sea CrossFit o entrenamientos funcionales y demás, como se le llaman ahora, alguna vez habrán sentido que es esa sensación de congestión en las piernas, de ardor. Suele darse mucho con trabajo cardiovascular relativamente intenso que se mantiene en el tiempo y genera bastante incapacidad funcional, es decir, sentimos que nuestras piernas funcionan peor, que perdemos fuerza, bastante dolor y nos cuesta recuperarnos de él. Entonces, es una cosa que es muy importante el tolerar ese umbral de lactato, porque esa quemazón va a ser una de las cosas que más nos puede condicionar debajo de los pasos. Creo que todos hemos vivido algún momento duro, alguna mano muy larga, de 14, 15, 20 minutos, en la que ha llegado un momento que si el paso estaba apretando mucho, este lactato nos estaba condicionando en nuestra actividad. Y eso hay que trabajarlo. Por último, hablaremos de la economía del movimiento. No es solo importante tener un buen coche, un coche potente, sino que un coche que gaste poco. Por lo cual, dentro de nuestro rendimiento debajo de los pasos, ya hablaremos en próximos vídeos sobre la postura debajo del paso y la eficiencia debajo del mismo, pero también nuestro rendimiento tiene que estar acompañando a esta ergonomía debajo del paso para gastar la menor energía posible en un esfuerzo. Y para eso nuestro cuerpo tiene que estar preparado. Nos vamos a los métodos de entrenamiento. He intentado estructurarlo
en 3 partes, muy básico y que todos tengamos claro. Me voy a basar en las zonas de entrenamiento cardiovascular, ¿vale? Dentro del entrenamiento hay varias zonas y estas zonas marcan la intensidad del entrenamiento y las demandas físicas que tiene este entrenamiento. No voy a entrar en muchísimo tecnicismo porque esos conceptos del mundo del entrenamiento realmente no le interesan a nadie en este caso, pero sí quiero que la gente o que tengáis claro que cada zona de cardio tiene unas demandas y nos va a preparar para momentos específicos debajo del paso. Como hablaba en el libro que publiqué sobre el entrenamiento del costalero, la demanda física debajo de un paso se puede asemejar o se puede asociar a las distintas zonas de cardio, porque todos vamos a tener de normal manos en zona 2, es decir, una zona en la que estamos trabajando con nuestra resistencia, el paso no nos va apretando mucho y podemos solventar la mano hasta el final sin fatigarnos muchísimo. Luego tendremos manos o tendremos chicotas en las que trabajaremos más en una zona 3-4 de cardio. Aquí empieza a entrar en juego el umbral de lactato, que tenemos 2 umbrales de lactato. El primero menos demandante, el segundo acumulamos mucho más lactato. Me reitero, si nuestro cuerpo no es capaz de reciclar el lactato más rápido de lo que lo generamos, este lactato nos va a condicionar bastante y tenemos que ser capaces de reciclarlo lo más rápido posible. Y por último, una última zona de cardio de la que me gustaría hablar, aunque hay alguna más a nivel de intensidad, pero creo que esta es la última que se da en una estación de penitencia, que sería la zona 5. Es una zona muy, muy intensa. Yo sí tengo que pensar en un momento debajo del paso en el que está en esta zona, podría llamarse o podríamos ver, por ejemplo, una salida de rodillas o una entrada de rodillas incluso, que ahí vamos más fatigados, alguna mano en cuesta, en rampa, o la mano típica que tenemos en Granada de catedral, que tienes que subir rampa, escalón, rampa, la calle es muy mala y ahí la gente sufre bastante y hay momentos en los que el paso te demanda muchísimo esfuerzo. Por lo cual, metiéndonos en estos métodos de entrenamiento, empezando por el cardio en zona 2, buscamos trabajar sobre todo la resistencia a un estímulo de larga duración. Esto se daría en un rango de esfuerzo entre 3 y 6. Si hablamos del RPE, el RPE es nuestra percepción de esfuerzo. Si 10 es un esfuerzo máximo para nosotros, a nuestra máxima intensidad y que no podríamos más, 0 es nada, estamos en reposo descansando, pues entre un 3 y un 6 aproximadamente, entre un 30 y un 60% de nuestra capacidad de esfuerzo, estaría este cardio en zona 2. Normalmente se recomienda realizar esta zona de cardio entre 1 y 5 horas a la semana o en un mismo día, ¿vale? Aquí habla de un mismo día. Normalmente recomiendo trabajar esta zona 2 de cardio 2, 3 días en semana, ¿vale? Mejora mucho nuestra capacidad cardiovascular, nuestra eficiencia utilizando el oxígeno y recuperándonos de una actividad física media, no es intensa. Si nos vamos al cardio en zona 3 o 4, aquí he incluido varios stickers. En la zona 2, como veis, he incluido correr, he incluido saltar a la comba a una intensidad tolerable, podría ser bicicleta, una rutita no muy intensa o bicicleta estática. Podría ser una caminata a cierta intensidad con una mochila cargada de peso, por ejemplo. Si nos vamos al cardio en zona 3-4, como he dicho antes, entramos en un umbral de lactato 1 y 2. Aquí se trabajaría mucho mejor el VO2 max, es decir, el volumen máximo de oxígeno, y como he dicho también, se trabajarían mejor los umbrales de lactato.
y nuestra tolerancia al mismo, que como digo es indispensable para tolerar manos mucho más duras que normalmente además se alargan en el tiempo. Normalmente estas zonas de cardio se trabajan en los WOD de los entrenamientos funcionales o del CrossFit, ¿vale? Por eso incluyo, por ejemplo, esto que es un burpee, tirar de la cuerda o escalar la cuerda, y ejercicios de pesas, de strongman, etc. Entonces, estas zonas se podrían trabajar también con ergómetros, como veis, bicicleta, esquí, remos. Normalmente el rango de esfuerzo está entre 6 y 8, un RPE de 6 y 8 a vuestro 60-80% de intensidad o de percepción de esfuerzo. Y la duración de media sería aproximadamente entre 30 y 60 minutos la sesión. Manu, ¿puedo hacer, por ejemplo, un WOD y luego hacer un trabajo de ergómetro? Por supuesto. ¿Se pueden mezclar los dos? Por supuesto. Manu, mi clase de CrossFit, que en el día de hoy es más cardiovascular, ¿contaría como sesión completa? Por supuesto, por ejemplo. Por cierto, cuidado con el CrossFit, nos prepara bastante bien para los pasos, pero hay ciertos detalles que ya he comentado en vídeos anteriores que quizá no son tan eficientes para prepararnos, ¿vale? Entonces, como digo, entrenamiento de intervalos a una intensidad como máximo del 80%, que nos lleve entre unos 30 y unos 60 minutos y que pueda incluir ejercicios con nuestro peso corporal, ejercicios con cargas externas, ejercicios o trabajo cardiovascular con ergómetros y que nos acelere bastante más, ¿no? Porque estamos hablando ya de un 80%. Por último, el cardio en zona 5. Aquí se pueden utilizar más cosas, por ejemplo, podríamos hablar de una actividad con un chaleco y subir escaleras a una intensidad muy alta. Pero bueno, yo he incluido dos stickers para que se visualicen muy bien. Es una zona en la que se trabaja la velocidad y la potencia aeróbica máxima y entramos incluso en umbrales anaeróbicos, ¿vale? Estamos en un RPE entre 8 y 10, es decir, estamos dando entre nuestro 80 y nuestro 100% de esfuerzo. Y como veis, se trabaja en 5 o intervalos, o vamos a decir en sesiones de 5 o 10 minutos. Se podrían trabajar los primeros 10 minutos de nuestra sesión una vez calientes en esta zona de cardio y ya realizar nuestra sesión de fuerza. Es una zona de cardio que genera muchísima fatiga y demanda, vamos a decir, bastante demanda a nivel de sistema nervioso. Por ejemplo, series de sprint o sprint también en ergómetros nos podrían ayudar. Hay formatos como los formatos EMON, que por ejemplo sería trabajar en un minuto unas calorías de cada ergómetro y lo que sobre lo descansamos de ese minuto, que pueden ser muy interesantes, pero habría que ajustarlo muy bien a la persona para cubrir esa demanda. Dicho esto, aquí tendríamos estas tres zonas de cardio. Hemos hablado antes de la zona 2, trabajarlas 2-3 días en semana, ya sean caminatas, correr, saltar a la comba, ejercicio menos intenso. El cardio en zona 3-4, consejo en los que realicéis entrenamientos en circuito y demás, que son muy interesantes para organizar en la semana, mínimo 3 sesioncitas, 3-4 sesiones, y el cardio en zona 5, como recomendación, mínimo trabajarlo una vez a la semana. Si hacéis deportes de equipo, ya sea fútbol, baloncesto, tenis, este cardio en zona 5, en entrenamientos muy demandantes o en partidos demandantes se puede dar. Si hablamos de partidos de peña, hay algunas que van de paseo, pero sí que es verdad que hay momentos en los deportes de equipo en los que estamos en esta zona y es muy interesante, aunque normalmente nos movemos más en una 3-4, incluso la 2, porque al final, por ejemplo, en el fútbol, si nos ponemos en uno de los ejemplos más claros, estaríamos haciendo pequeños sprints a ciertas zonas del campo continuamente, peleándonos con jugadores y demás, ¿no? Por último, y no menos importante, errores comunes que se realizan. Primero de todo, entrenar siempre en una zona 2-3.
¿Es interesante? Sí, pero no trabajamos todo el abanico de posibilidades que se podrían dar debajo de un paso. Cuanto más preparados estemos para todas las situaciones que sean debajo de un paso, mejor. Solo entrenar fuerza sin un acondicionamiento, ya sea entrenamiento estilo culturismo, únicamente buscando la hipertrofia, o gente que trabaja fuerza estilo halterofilia y demás, o powerlifting, consejo, meter un acondicionamiento, os va a ayudar a quemar grasa, os va a ayudar a mejorar vuestra capacidad cardiovascular y resistir mejor las series en vuestros entrenos, vuestra salud cardiovascular va a mejorar, por supuesto, y os va a preparar mejor para las demandas de un paso. Demasiada intensidad sin una intención o progresión. Esto pasa mucho, por ejemplo, en el entrenamiento funcional, CrossFit, etcétera, etcétera. Todos los días vamos y nos matamos, de normal. Tenemos compañeros, nos picamos con ellos, el entrenador nos está apretando y nuestro sistema nervioso sufre bastante demanda día a día. Si no tenemos una planificación o no tenemos un control de estas demandas, ahí nos podemos acercar más a las lesiones, a la fatiga crónica, es decir, sentiros todo el día fatigados y después de los entrenamientos como si os hubiesen machacado, y nunca vais a tener una capacidad de recuperación completa entre semanas. Y esto es bastante peligroso a la hora de sentir dolores, molestias, sentiros cargados en general, intrasemana, etc. Malos hábitos. Esto, como he repetido en anteriores vídeos, también se ve mucho en los costaleros. Hay que priorizar el descanso, hay que nutrirse muy bien, hay que evitar fumar, y es porque esto es una de las cosas que más va a dañar nuestra capacidad cardiovascular. Y por último, la falta de constancia. Conozco más de un costalero que solo entrena 2 meses antes de Semana Santa. Vamos a empezar a ser constantes con todas las demandas que tenemos en nuestra actividad debajo de un paso. Cuidaros, entrenad durante todo el año y no solo aumentaréis vuestro rendimiento en Semana Santa, sino que además mejoraréis vuestra salud y cumpliréis años de manera mucho más eficiente, con menos dolencias, y os encontraréis mucho mejor y funcionales en general. Y creo que esto es una moraleja también que nos tenemos que quedar de todo esto. Por lo cual, esto sería todo. Espero que os haya gustado, que quede todo claro, y podremos hablar incluso en próximas ocasiones de una estructura semanal que podríamos tener, o de cuál sería un ejemplo, aunque he dado varios, de un día de cada zona o cómo se podría ver. ¿De acuerdo? Por lo cual, espero que descanséis, que paséis una feliz noche de domingo y que os guste mucho el vídeo. Un saludo, y si queréis pertenecer, si no pertenecéis ya a la comunidad de Costaleros de Oficio, como digo, clicad en el link de abajo de la descripción y entrad, darle me gusta y suscribiros si os ha parecido un contenido de valor.